Bueno, buenas. Bueno, vamos a hacer ahora la reseña de este libro que es histórico. Este es un libro que se llama Collins, McCulloch, Antonio y Cleopatra. Una de las mayores pasiones de la historia. Planeta Internacional. Aquí viene la pasta. Entonces, Colin McCulloch, ¿quién es? Es el autor. Dice que el Colin McCulloch, dice Australia, 1937, es mujer, es una de las escritoras más leídas del mundo. Dice, desde la publicación de El pájaro canta antes de morir, en 1977, lleva a la televisión bajo el título de El pájaro espino, ha vendido más de 30 millones de ejemplares de sus novelas. Entre sus obras destaca el ciclo novelesco sobre la historia de la antigua Roma. En la actualidad, Colin McCulloch vive con su marido, Rick Robinson, en la isla de Norfolk, en el Pacífico Sur. Bueno, es esta una autora de Colin McCulloch, Antonio y Cleopatra. Planeta Internacional. Vamos a ver acá la contraportada, a ver qué nos dice. Dice Roma, año 41 después de Jesucristo. Dice, tras la muerte del César, Octavio y Marco Antonio se ponen de acuerdo para administrar juntos el imperio. Marco Antonio gobernará en la provincia del este y Octavio en la del oeste, donde está Roma, el corazón del imperio. Marco Antonio buscará la ayuda de Cleopatra para perpetrar sus planes de conquista, y ésta intentará seducirlo para conseguir que su hijo, Cesarión, hijo de Julio César, gobierne en Roma. Mientras Octavio asegura su posición en Roma e Italia con la ayuda de su esposa y de Marcus Agripa, Antonio reúne a sus fuerzas en Grecia para invadir Italia. Las tensiones entre ellos harán estallar una guerra entre ambas facciones y pondrán en peligro la unidad del imperio. Con gran precisión y maestría, Colin McCulloch nos transporta a los escenarios de la Roma clásica y nos ofrece un verdadero episodio épico en el que el poder, el escándalo, la guerra y la pasión son el telón de fondo para un impresionante reparto de personajes brillantemente construidos. Bueno, pues Colin McCulloch consigue seducir al lector en todo momento. Publisher Weekly. Bueno, vamos a ver si esta novela nos atrapa. Vamos a ver qué viene. Dice Colin McCulloch, Antonio y Cleopatra, traducción de Alberto Conscarali. Bien, ¿cuál es su planeta? Vamos a ver. Vamos a ver qué nos dice acá. Dice, esta es una obra de ficción. Los nombres, personajes, lugares y sucesos que aparecen en la misma son producto de la imaginación del autor o se usan en el marco de la ficción. Cualquier parecido con acontecimientos, lugares o personajes reales, vivos o muertos, es pura coincidencia. Bueno, pues esta es una de ficción. Dice que título original, Antonio y Cleopatra, dice que fue publicado en 2008. Primera edición en España, octubre del 2008. Primera edición impresa en México en febrero del 2009. Bueno, este dice que se imprimió en México. Muy bien, bueno, vamos a ver. Dice, vamos acá. Dice, para el incombustible Antonio Cletams, con amor y enorme respeto. Entonces, 2008.
Bueno, aquí viene el número 1, Antonio en Oriente, del 41 al 40, antes de Jesucristo. Aquí le había leído mal yo. Entonces, antes de Jesucristo, estamos hablando de, acá dice 41 después. Acá dice 41 después de Jesucristo, pero acá dice que es del 41 al 40 antes de Jesucristo. Bueno, vamos a ver siempre cuál es. Aquí está Antonio. Marcus Antonius. Bueno, viene aquí. Aquí trae unos mapas. Ahorita como quiera vamos a hacer una lectura para ver cómo está la traducción. Y vemos si la llegamos a calificar con una buena calificación. Vamos a ver el índice. Bueno, aquí viene el índice de mapas. Dice el oriente de Antonio, Alejandría, después de la guerra alejandrina, el occidente de Octavio, la marcha de Antonio Fraspa, regiones de Italia, el Egipto de Cleopatra y las campañas de Acitún. Aquí viene el índice. Antonio, capítulo 1, Antonio en Oriente, del 41 al 40 antes de Jesucristo. 2. Octavio en Occidente, del 40 al 39 antes de Jesucristo. 3. Victorias y derrotas del 39 al 7 antes de Jesucristo. 4. La reina de las bestias, del 36 al 36 a.C. 5. Guerra del 32 al 30 antes de Jesucristo. Y 6. Metamorfosis del 29 al 27 antes de Jesucristo. Bueno, entonces aquí es como quien dice, es del 41 al 27 antes de Jesucristo, 27, unos 14 años, 27, 14 años. Ok. Entonces trae 670 páginas. Muy bien. Y viene por capítulos. Bueno, vamos a ver. Aquí vienen así, pues está la letra más o menos grande. Ok, bueno, vamos a ver cómo empieza. Dice, vamos a leer una parte para ver a ver si nos empieza a cautivar. Dice, capítulo 1. Dice, Quinto Delio. Dice, no era un hombre belicoso, ni tampoco un guerrero en la batalla. Cuando le era posible, se concentraba en lo que hacía mejor, y esto era aconsejar a sus superiores de una forma tan sutil que llegaban a creer que las ideas eran verdaderamente suyas. Así que después de Filipos, en cuyo conflicto ni se distinguió ni desagradó a sus comandantes, Delio decidió unir su magra persona a Marco Antonio y marchar a Oriente. Nunca era posible, se dijo Delio, escoger Roma. Siempre se reducía a buscar alternativas en aquella masiva y convulsa lucha entre hombres determinados a controlar. No sé sincero, Quinto Delio, a gobernar Roma. Con el asesinato de César por Bruto Casio y el resto de conjurados, todos habían creído que el primo hermano de César, o sea, Marco Antonio, heredaría su nombre, su fortuna y sus millones de clientes. Pero ¿qué había hecho César? Había escrito una última voluntad, un testamento, donde dejaba todo a su sobrino nieto de 18 años, Cayo Octavio. Ni siquiera había mencionado a Antonio en aquel documento.
un golpe del que Antonio nunca se había recuperado. Tan seguro había estado de que se calzaría las botas rojas de César. Y muy típico de Antonio, no había hecho ningún plan para ocupar el segundo lugar. Al principio, el joven, al que todos ahora llamaban Octavio, era un adolescente enfermizo, tan fácil de aplastar como el caparazón de un escarabajo. Solo que no había funcionado de esa manera, y Antonio no había sabido cómo actuar con aquel astuto muchacho, de rostro dulce, que tenía el intelecto y la sabiduría de un hombre de 70 años. La mayoría de Roma había creído que Antonio, un notorio manirroto que necesitaba con desesperación la fortuna de César para pagar sus deudas, había sido parte de la conspiración para eliminar a César, y su conducta después del hecho solo había reforzado la impresión. No hizo ningún intento de castigar a los asesinos, en cambio prácticamente les había dado la total protección de la ley. Pero Octavio, apasionadamente ligado a César, había erosionado poco a poco la autoridad de Antonio y lo había forzado a declararlos fuera de la ley. ¿Cómo lo había conseguido? A través de sobornar a un buen personaje de las legiones de Antonio, su propia causa, ganándose al pueblo de Roma y robando los 30,000 talentos del cofre de guerra de César, de una manera tan brillante que nadie, ni siquiera Antonio, había conseguido demostrar que Octavio era el ladrón. Una vez que Octavio tuvo a los soldados y el dinero, no le dejó más alternativa a Antonio que la de admitirlo en el poder como un igual. Después de aquello, Bruto y Casio hicieron su envite para hacerse con el poder, aliados difíciles. Antonio y Octavio habían llevado sus legiones a Macedonia para enfrentarse a las fuerzas de Bruto y Casio en Filipos, una gran victoria para Antonio y Octavio, que no habían resuelto la difícil pregunta de quién acabaría gobernando como primer hombre de Roma, un rey sin corona, que rendía homenaje a la sagrada ilusión de que Roma era una república gobernada por un senado y varias asambleas del pueblo. Juntos, el senado y el pueblo de Roma, Senatus Populace que Romans, SPOR. Así, pues, Delio continuó con sus pensamientos, como era típico en él. La victoria en Filipos había sorprendido a Marco Antonio, sin una estrategia viable para sacar a Octavio de la ecuación de poder, porque Antonio era una fuerza de la naturaleza, lujurioso, impulsivo, de carácter violento y sin un mínimo de previsión. Antonio poseía un gran magnetismo personal, atraía a los hombres por atesorar las virtudes más masculinas: coraje, un físico de Hércules, una bien merecida reputación como amante de las mujeres y el ser suficiente para convertirlo en un formidable orador en el Senado. Se tendía a perdonar sus debilidades porque también eran masculinas, los placeres de la carne y una insensata generosidad. Su respuesta al problema de Octavio fue dividir el mundo romano entre ellos, complementada con una limosna a Marco Emilio Lépido, sumo sacerdote y propietario de una gran facción senatorial. 60 años de interminente guerra civil habían acabado por hundir a Roma en la bancarrota.
el pueblo, y toda Italia gemía con los pobres salarios y la escasez de trigo para el pan, aderezado por una cada vez mayor convicción de que aquellos que los gobernaban eran tan incompetentes como venales. Poco dispuesto a haber disminuido su estatus como héroe popular, Antonio decidió que se quedaría con la parte de León y le dejaría la pútrida carcasa al chacal de Octavio. Así pues, después de Filipos, los vencedores habían dividido las provincias para satisfacer a Antonio y no a Octavio, que heredó las partes menos deseables: Roma, Italia y las grandes islas de Sicilia, Cerdeña y Córcega, donde se cosechaba el trigo, para alimentar a los pueblos de Italia que desde hacía muchos tiempos eran incapaces de alimentarse por sí mismos. Era una táctica muy acorde al carácter de Antonio, al asegurar que el único rostro que Roma e Italia verían sería el de Octavio, mientras que sus propias gloriosas hazañas en otras partes se comentarían asiduamente por Roma e Italia. A Octavio le quedaría recoger el odio, mientras él sería el esforzado ganador de laureles, lejos del centro de gobierno. En cuanto a Lépido, tenía a cargo otra provincia triguera, África, el auténtico culo del mundo. Pero desde luego Marco Antonio tenía la parte de León, no solo las provincias, sino también las legiones. Lo único que le faltaba era dinero, que esperaba exprimir de la eterna gallina de los huevos de oro, Oriente. Por supuesto, se había quedado con las Galias que estaban en Occidente. Habían sido pacificadas concisamente por César y tenían el suficiente dinero como para contribuir a sus próximas campañas. Sus fieles lugartenientes mandaban las numerosas legiones de la Galia. La Galia podía vivir sin su presencia. César había sido asesinado cuando faltaban 3 días para que se pusiera en marcha hacia Oriente, donde tenía la intención de conquistar el formidable y fabulosamente rico reino de los partos, y así poder utilizar el botín para devolver a Roma su esplendor. Había planeado estar ausente 5 años y había organizado su campaña con todo su legendario genio. Así que ahora, con César muerto, sería Marco Antonio quien conquistaría a los partos y recuperaría Roma. Antonio se había hecho con los planos de César y decidió llevarlos a cabo, ya que mostraban toda la brillantez de su creador, y con el convencimiento, no obstante, de que podía mejorarlos. Una de las razones por la que César había llegado a esta conclusión estaba en la naturaleza del grupo de hombres que fue al este con él. Cada uno de ellos era un rastrero, un lame, culos, y sabía exactamente cómo capturar al más grande de los peces. Marco Antonio, tan susceptible a las alabanzas y los halagos. Desdichadamente, Quinto Delio aún no tenía el oído de Antonio, aunque su coraje hubiera sido siempre halagador. Un bálsamo para el ego de Antonio. Así que, mientras cabalgaba por la vía Egnatia en un huesudo caballo, las pelotas
golpeadas y las piernas sin apoyo doloridas. Quinto Delio esperaba su ocasión, que aún no había llegado, cuando Antonio entró en Asia y se detuvo en Nicomedia, la capital de la provincia de Bitinia. De alguna manera, todos los potentados y los clientes reyes que Roma tenía en Oriente habían adivinado que el gran Marco Antonio se dirigía a Nicomedia y se habían apresurado a ir ahí por docenas para ocupar las mejores posadas o levantar lujosos campamentos en las afueras de la ciudad. Un hermoso lugar en su plácida cala de ensueño, un lugar que la mayoría de la gente había olvidado, había estado muy cerca del corazón del difunto César. Nicomedia aún se veía próspera porque César la había exorado de los impuestos, y Bruto y Casio, que marchaban presurosamente al oeste, hacia Macedonia, no se habían aventurado lo bastante al norte para saquearla de la misma manera que lo habían hecho en 100 ciudades, desde Judea hasta Tracia. Por lo tanto, el palacio de mármol rosa y púrpura, donde Antonio fijó su residencia, pudo ofrecer a los legados como Delio una pequeña habitación donde guardar su equipaje e instalar el mayordomo de sus sirvientes, su liberto Ícaro. Hecho esto, Delio salió a ver qué pasaba y encontró la manera de hacerse con un lugar en un diván lo bastante cerca de Antonio, que le permitió participar en la conversación del gran hombre durante la cena. En los salones públicos había gran abundancia de reyes con los rostros grises y los corazones palpitantes, porque habían respaldado a Bruto y Casio. Incluso el viejo rey Diotaro de Galacia, el mayor en edad y años de servicio, había hecho el esfuerzo de venir, escoltado por dos de sus hijos, que Delio supuso serían sus favoritos: Poplicola, el amigo del alma de Antonio, que él mismo estaba un poco perdido, demasiados rostros como para reconocerlos, si se tenía en cuenta el poco tiempo de servicios prestados en el este. Siempre con una sonrisa en los labios, Delio se movió entre los grandes vestidos de forma estrafalaria, los ojos brillantes ante el tamaño de una esmeralda o una pieza de oro sobre una cabeza peinada. Por supuesto, él conocía bien el griego, así que pudo conversar con aquellos gobernantes absolutos de lugares y gentes. Su sonrisa cada vez más grande al pensar que, no obstante, las esmeraldas y el oro, cada uno de ellos estaba ahí para homenajear a Roma, su gobernante real. Roma, que no tenía rey y cuyos magistrados superiores vestían una sencilla toga blanca con ribetes rojos y apreciaban más el anillo de hierro de algunos senadores que una tonelada de anillos de oro. Un anillo de hierro significaba que una familia romana había estado durante 500 años en los cargos públicos, un pensamiento que hizo que el pobre Delio ocultase su anillo de oro de senador en un pliegue de la toga. Ningún Delio había alcanzado todavía el consulado. Ningún Delio había sido una persona prominente un centenar de años atrás, y mucho menos 500. César había llevado un anillo de hierro, pero Antonio no. Los Antonio no tenían antigüedad suficiente. El anillo de hierro de César había ido a parar a
Octavio. Oh, aire, aire. Necesitaba aire fresco. El palacio estaba construido alrededor de un enorme jardín que tenía una fuente en el centro, con una larga piscina poco profunda en diagonal, hecha de mármol, de Paros, más blanco, con temas marinos, sirenas, tritones y delfines. Y era curioso que nunca hubiese sido pintada para imitar los colores de la vida real. Aquel que había esculpido sus gloriosas criaturas había sido un maestro. Amante de las bellas artes, Delio fue hacia la fuente, con tanta rapidez que no advirtió que alguien se le había adelantado y que ahora estaba sentado y acurrucado en su ancho borde. Mientras Delio se acercaba, el hombre levantó la cabeza. Por consiguiente, era imposible evitar el encuentro. Era extranjero y por ende noble, porque vestía una cara túnica de brocado de púrpura tiria, artísticamente entretejida con hilos de oro, y sobre la cabeza con grasientos rizos negros que parecían serpientes, llevaba un casquete hecho con tela de oro. Delio había visto a suficientes asiáticos como para saber que los rizos no estaban sucios con grasa. Los orientales se untaban los rizos con cremas perfumadas. La mayoría de los suplicantes reales, el interior, eran griegos, cuyos antepasados habían vivido en el este durante siglos. Pero aquel hombre era un auténtico asiático con clase. Así lo reconoció Delio, porque había muchos como él viviendo en Roma. Oh, no, vestidos con púrpura, tiria y oro, hombres sobrios que preferían las telas caseras de colores oscuros. Incluso así, el aspecto era inconfundible. El que estaba sentado en el borde de la fuente era judío. ¿Puedo unirme a ti?, preguntó Delio en griego con una agradable sonrisa. El rostro carnoso del extraño mostró también una sonrisa encantadora. Además, hizo un gesto con una mano, con una manicura perfecta, cubierta de anillos. Por favor, soy Herodes, de Judea. Oh. Yo soy Quinto Delio, legado romano. No podía soportar la multitud adentro, explicó Herodes, con los gruesos labios hundidos en las comisuras. Es un asco. Algunos de esos tipos no se han bañado desde que las comadronas los limpiaron con un trapo sucio. ¿Has dicho Herodes? ¿Ni rey o príncipe delante? ¿Tendría que haberlo? Mi padre era Antípater, un príncipe de Idumea, que era la mano derecha del rey Hircano, de los judíos. Luego, los sicarios de un rival al trono lo asesinaron. Él también era muy apreciado por los romanos, incluido César, pero me ocupé de su asesino, manifestó Herodes con un tono de profunda satisfacción. Lo observé morir chapoteando entre los podridos cuerpos de los crustáceos en Tiro. No es muerte para un judío, dijo Delio, que eso sí que lo sabía. Miró a Herodes con más atención, fascinado por la fealdad del hombre. Aunque sus antepasados estaban en puntos diametralmente opuestos, Herodes tenía un peculiar parecido con Mecenas, el íntimo de Octavio. Ambos parecían ranas. Los ojos sobresalientes de Herodes, sin embargo, no eran azules,
como los de Mecenas. Eran de un negro brillante como la obsidiana, tal como yo lo recuerdo. Continuó Delio. Todo el sur de Siria se declaró partidario de Casio. Seguimos con la lectura. Dice, incluidos los judíos. Personalmente estoy ligado al hombre, pese a todas aquellas que en la Roma de Antonio lo consideran un traidor. Me dio permiso para matar al asesino de mi padre. Casio era un guerrero, dijo Delio pensativamente. De haber estado Bruto ahí, el resultado de Filipo podría haber sido diferente. Los pájaros pían que Antonio también se vio perjudicado por un socio inepto. Es extraño lo fuerte que pueden piar los pájaros, respondió Delio con una sonrisa. Entonces, ¿qué te trae a ver a Marco Antonio Herodes? Quizá te has fijado en las 5 urracas que están entre las bandadas de ostentosos faisanes en el interior. No puedo decir que lo hiciera. Para mí, todos me parecen un montón de ostentosos faisanes. Oh, ahí están, mis 5 urracas del Senderín. Preservan su exclusividad a base de quedarse lo más apartadas posible del resto. Eso allá adentro significa que están en un rincón detrás de un pilar. Es verdad, asintió Herodes, pero cuando Antonio aparezca, se abrirán paso hacia el frente, mientras aúllan y se golpean los pechos. Aún no me has dicho por qué estás aquí. En realidad, tiene mucho que ver con las 5 urracas que están aquí. Las estoy vigilando como un halcón, intentando ver el triunviro Marco Antonio y plantearle su caso. ¿Cuál es su caso? Que estoy intrigado contra la legítima sucesión y que yo, un gentil, he conseguido acercarme lo suficiente al rey Hircano y su familia para ser considerado un pretendiente a la hija de la reina, Alejandra. Una versión abreviada. Para escuchar la completa se tardarían años. Delio lo miró y parpadeó sus astutos ojos color avellanas. Un gentil. Creí que habías dicho que eras judío. No, de acuerdo con la ley mosaica. Mi padre se casó con la princesa Cipros de Nabatea, un árabe. Dado que los judíos cuentan la descendencia por la línea materna, los hijos de mi padre eran gentiles. Entonces, ¿qué puedes conseguir aquí, Herodes? Todo, si me permiten hacer lo que se debe hacer. Los judíos necesitan de un pie firme que les aplaste el cuello. Pregúnteselo a cualquier gobernador romano de Siria. Desde que Pompeyo Magno convirtió Siria en una provincia, pretendo ser rey de los judíos, les guste a ellos o no. Lo puedo hacer siempre y cuando me case con una princesa Asmonea, descendiente directa de Judea, Macabeo. Nuestros hijos serán judíos y pretendo tener muchos hijos. Entonces, ¿estás aquí para hablar en tu defensa?, preguntó Delio. Así es. La delegación del Sanedrín exigirá que yo y todos los miembros de mi familia seamos exiliados so pena de muerte. No se atreven a hacer eso sin el permiso de Roma. No hay mucho de ello. Cuando respaldaron a Casio, el predor, señaló Delio alegremente, Antonio tendrá que escoger
entre dos facciones que apoyaron al hombre equivocado. Pero mi padre dio soporte a Julio César, manifestó Herodes. Lo que debo hacer es convencer a Marco Antonio de que, si me permite vivir en Judea y mejorar mi posición, siempre estaré al lado de Roma. Estuve en Siria hace años atrás cuando Gabinio era gobernador, así que debe de ser consciente de los revoltosos que son los judíos. Pero recordará que mi padre ayudó a César. Ronroneó Delio, que miró el arca iris que creaba el chorro de agua que salía de la boca del delfín. ¿Por qué iba a recordar eso Marco Antonio, cuanto más recientemente fuiste un hombre de Casio? Si no recuerdo mal, también lo fue tu padre antes de morir. No soy mal abogado, puedo defender mi caso, siempre que se le dé la oportunidad. Delio se levantó, le tendió la mano a Herodes y se le estrechó cálidamente. Te deseo lo mejor, Herodes de Judea. Si te puedo ayudar, lo haré. Verás que soy muy agradecido. Tonterías. Delio se rió, bien se alejaba. No tienes más que lo que llevas a la espalda. Bueno, pues así empieza nuestro libro de Antonio y Cleopatra. Un libro que realmente es histórico. Vamos a ver toda la historia, digamos, de Marco Antonio y Cleopatra. Y pues aquí empieza el libro cuando Marco Antonio toma, digamos, el poder. Bueno, aquí concluimos nuestro libro. Vemos que es un libro interesante, ¿verdad? Está muy extenso. Y aquí lo vamos a tener en una buena calificación. Bueno, nos vemos en la siguiente. Hasta luego.